Pues hace 8 días tenía el ánimo de compartir con ustedes, pero la verdad estaba muy gastado físicamente hablando y no sentía la fuerza física para poder proyectar lo que Dios hace 8 días me comentaba y no sé cuántos de ustedes de verdad no lo contesten allá en su corazón. ¿Cuántos de ustedes meditan en la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden tener esa profundidad de, después de leer, verdad, quedarse un rato hablando con el Señor, meditar lo que Dios nos ha enseñado en la Escritura, reflexionar, verdad? Y déjenme decirles que si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Es algo muy especial, muy enriquecedor, ¿verdad? Dejar que la palabra de Dios penetre a la parte más íntima de nuestro ser. Quiero comentarles que estamos viviendo tiempos de gran crisis, ¿verdad? Eso no nada más en la calle, se ve en todos lados, sino la crisis de la que estaba yo reflexionando en la palabra es la crisis en la Iglesia de Cristo. Como nunca en la historia, ¿verdad?, del nacimiento de la Iglesia cristiana, se ha vivido una crisis tan grande como la que estamos viviendo en estos tiempos. Hay situaciones que han estado pasando y seguirán pasando, y lo voy a resumir en 3 breves puntos. El primero de ellos, ¿verdad?, es la crisis que se ha manifestado de las personas, ¿verdad?, que se dicen pastores o líderes de la Iglesia de Cristo y se han desviado, ¿verdad?, en una apostasía y han negado el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Se han levantado muchas personas que siguen proclamando y siguen anunciando, ¿verdad?, toda la parte de prosperidad, ¿verdad?, toda la parte de beneficio hacia el creyente, y siguen hablando, ¿verdad?, de las super favores que reciben de Cristo, que lo reciben, pero no es el objetivo, ¿verdad? Y se siguen levantando hombres falsos, ¿verdad?, como pastores en todo el mundo. El otro de ellos, amado hermano, es que, si recuerdan, desde la pandemia, no fuimos la excepción, ¿verdad? A la fecha, la iglesia ha sido menguada, ¿verdad? Es decir, mucha gente, ¿verdad?, ha sido arrastrada, ¿verdad?, por no tener, ¿verdad?, esa cimentación en el amor por Dios. Las verdaderas iglesias han sido sacudidas y los corazones de muchas personas se han probado, ¿verdad? ¿Cuántas personas desistieron? ¿Se acuerdan alguna ocasión que compartíamos, verdad? El Espíritu Santo nos hablaba proféticamente en una oración que iban a ser probados los corazones de las personas cristianas en los siguientes tiempos. ¿Se acuerdan o no? Bueno, la pandemia, a unos meses vino la pandemia y arrastró a muchos, ¿verdad? Y no fue nada más en esta iglesia, han sido en todas las iglesias del mundo, pero este proceso sigue. Y el último punto es precisamente el que el corazón de muchas personas en la iglesia de Cristo se está enfriando. Dile a tu hermano, no permites que se enfríe tu corazón, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad?, hacia el llamado de Dios, hacia el amor a Dios, hacia el fervor a Dios, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad?, se sigue enfriando. Y esto, amado hermano, tiene que suceder, porque déjame decirte que Jesús no viene por hojas sueltas, ¿verdad? Jesús va a venir por gente que verdaderamente lo ame, ¿verdad?, y lo siga mostrando con sus hechos y sus conductas, no con sus dichos. Amén. Entonces Jesús viene por una iglesia, ¿verdad?, unida, por una iglesia definida en estos tiempos de grandes crisis. Empezando por la Escritura, ¿verdad?, dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad?, y habla precisamente de la característica conductual de los hombres que habitan en los tiempos finales. Y yo quiero que prestemos atención a estas características. Dice,
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. ¿Cómo son los tiempos de los últimos días? Amén. Otra vez, ¿cómo son los tiempos de los últimos días? Porque habrá hombres, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Subraya, por favor, amadores de sí mismo, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Y dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los papás, ingratos, ¿verdad? Impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Subraya la palabra traidores, ¿verdad? Impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites, más que de Dios, ¿verdad? Y termina el versículo 5 diciendo, tendrán apariencia de piedad y apariencia de, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, ¿verdad? Y vemos una serie de características de los hombres conductuales de los últimos tiempos, amado hermano, pero estas características no están ajenas a la iglesia. Dile a tu hermano, no están ajenas a la iglesia. Habrá gente, ¿verdad?, dentro de las iglesias, ¿verdad?, que no han modificado su conducta, y habrá mucha gente, ¿verdad?, como lo hemos visto en los últimos años, que van a ser amadores de sí mismos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, el que ame más su vida que a mí, ¿verdad?, la va a perder. Y lo dijo Jesús, ¿verdad? Y el que ame más a Dios que a sí mismo, la va a ganar. Y además habla de otra palabra clarísima, porque la conferencia de hoy se llama traición y rebelión dentro de la iglesia. ¿Amén? Y dice la palabra de Dios que habrá traidores. Di traidores. Déjame decirte, amado hermano, que la palabra traición, que siempre conductualmente va a estar acompañada a la rebeldía, según el diccionario, ¿verdad? Dice que la traición es una falta, que es una ingratitud, que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar o tener hacia una persona o a una causa y finalmente abandonarlo, ¿verdad? Y la palabra rebelión es la sublevación a la autoridad. Entonces, fíjate que estas conductas, amado hermano, son conductas que van a identificar con mucha exactitud, ¿verdad?, a las personas de los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que antes de que llegue Jesucristo, vamos, ¿verdad?, a ser, la iglesia de Jesucristo va a ser, ¿qué? Entregada, ¿verdad? Va a ser traicionada. Dice la palabra de Dios que los enemigos que se manifestarán son los de nuestras propias casas, ¿verdad? Y vendrá una persecución, ¿verdad? Estamos a nada, una persecución como nunca la había habido, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, perseguirán a los verdaderos cristianos. En pocas palabras, dile a tu hermano, muchos vamos a ser traicionados, ¿verdad? Va a ser manifestado esa conducta de los amadores de sí mismos y de los deleites antes que de Dios. Y déjame decirte, amada iglesia, ¿verdad?, que desafortunadamente una de las conductas, Jesús vino, ¿verdad?, a traer vida, ¿verdad?, pero vida en abundancia. Y déjame decirte que el ser humano somos personas muy complejas. ¿Sí te has dado cuenta qué complejos somos? Y ahora que estemos hablando del pecado y de que el pecado está en la carne, ¿cómo te has dado cuenta, verdad, a la luz de Cristo,
que hay muchas conductas que no son correctas en nosotros mismos. ¿Estamos o no? ¿O cuántos están a gusto con su forma de conducirse? Hay cosas que vemos y decimos, es un error, pero déjame decirte que dentro de todas las conductas, amado, que Dios señala y precisa y que de ninguna manera dejará sin castigo, es la conducta de la traición y rebelión, ¿verdad? Puede haber muchas malas conductas y puedes tener muchas malas conductas, muchas, ¿verdad? Muchos errores carnales, ¿sí o no? Pero lo que no puede permitir el Señor, ¿verdad? Es la traición, dile, la traición y la rebelión, ¿verdad? Van en conjunto, de cómo actúan. Y vamos a ver ejemplos, ¿verdad? En la palabra de Dios acerca de estas conductas que van a ser características, ¿verdad? Inefables de las personas que vivimos en los últimos tiempos, pero que al día de hoy el Señor dice, como mi iglesia está en crisis, habrá gente así. Amén. Y una cosa te voy a decir, amado hermano, todos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y en la iglesia, ¿verdad? Como cristianos, como hombres que empezamos a conocer a Dios, sufriremos, ¿verdad? La traición y la rebelión, ¿verdad? Y de Dios va a ser permisible. Yo a través de los años del ministerio, ¿verdad? Ya son más de 20 años, he recibido un sinfín de ambas, ¿verdad? Traición y rebelión, ¿verdad? Y vamos a ver cómo a través de la Escritura nos enseña Dios que estas conductas se van a incrementar, van a ser como una característica de definición absoluta de las personas, ¿verdad? Que son más amadores de sí mismo que de Dios. Y dice la Biblia que estarán maquillados. ¿Será gente maquillada? ¿Verdad? De ser gente piadosa, es decir, de ser gente buenas personas, ¿o no? Buenos cristianos, buenos hermanos. ¿Ah? Aquí luego la palabra hermano lo usamos mucho en la iglesia, así se has oído hermano, hermana, pero yo vi durante muchos años mucha gente que me decía hermano y hermana, dice, oye, qué bonito se oye que te digan hermano, pero fueron unos traidores, ¿ah? Fueron unos rebeldes contra Dios, contra la autoridad. Y ahora vamos a ver, amado hermano, a través de los ejemplos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que hemos encontrado a través de la historia muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguien escuchó hablar del emperador Julio César? ¿Verdad? Este hombre, ¿verdad? Fue traicionado, ¿verdad? Se levantó el Senado romano, ¿verdad? En rebelión contra él y lo apuñalaron, ¿verdad? Lo llamaron y cuando llegó, ¡pum!, lo apuñalaron. Y cuando este hombre estaba cayendo muerto de todas las puñaladas que le estaban dando, gritaba y decía, ¿también tú? ¿Va? Brutus, que era un senador, de ahí yo creo que viene lo bruto, ¿va? Brutus, ¿va? Y lo estaba apuñalando, era su hijo. Fíjate qué duro. En México tuvimos un ejemplo como la Malinche. ¿Cuántos han oído hablar de la Malinche? ¿Verdad? Que era una persona oriunda aquí, ¿verdad? Mi chica, ¿verdad? Y que esta persona de su propia gente, ¿verdad? La traicionó, ¿verdad? Se rebeló contra su propia raza, ¿verdad? En favor de los españoles, los conquistadores. Amén. Y una de las traiciones que, sin duda equivocarnos, que marca la palabra de Dios como otro ejemplo, es la traición de Judas, ¿verdad? Y de la cual hoy vamos a aprender y vamos a estudiar esa conducta que llevó a un hombre como Judas traicionar a Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a través de la palabra de Dios, yo quisiera, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que Dios nos pueda enseñar, no nada más a estar prevenidos porque va a llegar algún día la traición a nuestras vidas y la rebelión, sino a mostrar una actitud como la de Cristo, ¿verdad? Y que no, ¿verdad?, caigamos en esas conductas tan horribles, ¿verdad? Y que la Biblia vamos a ver cómo sentencia, ¿verdad? Déjame decirte que ni la traición ni la rebelión son conductas que Dios permite a pesar de que la autoridad, en este caso, ¿verdad?, o la persona se lo merezca. Muchas veces decimos, es que se lo merece. Es que es tan
que se lo merece. Y déjame decirte que la Biblia, vamos a ver a través de la palabra de Dios, que no justifica ni la rebelión ni la traición, ¿verdad? Recordemos que el padre de la rebelión y la traición, ¿verdad? Inequívocamente hablando, fue Luzbel, ¿verdad? Es el arcángel que fue el primero que mostró traición y rebelión contra Dios. Amén. Y ese es el padre de la traición. Dile, el diablo es el padre de la traición. El diablo es el padre de la rebelión. Amén. Y entonces por eso son conductas que Dios rechaza de una forma contundente. Amén. Bueno, déjame decirte que hablando un poquito, ¿verdad? Vamos a Marcos 14, 18, por favor. Marcos 14, 18. Amén. Dice la palabra de Dios. Está Jesús, ¿verdad? Sentado y dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo, Jesús, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces fíjate cómo empezamos bajo esta escritura que menciona los evangelios. Ahorita vimos Marcos, ¿verdad? Cómo había ya un hombre, ¿verdad? Este hombre, déjame decirte que el traidor y el rebelde siempre está cerca, ¿verdad? Es una característica. ¿Quiénes son los que traicionan? ¿Quiénes son los rebeldes? No son los que están lejos. Dile, bueno, fuera que fuera el vecino. ¿Ah? Dile, son los que están cerca. Los que estaban conviviendo, comiendo, ¿verdad? Con Jesús. Dice, uno de estos que están bien cerca, ¿verdad? Me va a traicionar, me va a entregar, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que no te fíes. Dile a tu hermano, no te fíes, ¿verdad? Cuando te inviten a comer, ¿cuántos han sido invitados a comer? Oye, vamos a comer, vamos a pasarla bien, vamos a convivir, vamos a estar cerca, ¿sí o no? Vamos a sentirnos a gusto. ¿Ah? Ahora vienen las cenas de fin de año, dicen, vente, vamos a hacer equipo, ¿sí o no? Aquí en la iglesia decir, vamos a reunirnos como hermanitos, así, rico, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que uno o alguno de ellos va a ser un traidor, ¿sí? Va a estar al tiro ahí para ver qué, ¿verdad? Y de esa forma manifestar el corazón. Así que las personas, los traidores y los rebeldes, y fíjate que recordamos la palabra definición rebelde es el que se subleva, el que va en contra de la autoridad. Amén. Y el traidor, como lo vimos, ¿verdad? Es el que va a ser desleal, ¿verdad? Va a quebrar la confianza que se le ha depositado, ¿verdad? Es horrible, por ejemplo, cuando te reúnes en compañeros de trabajo y que empiecen a tirarle al jefe, ¿no? ¿No les ha pasado? Están ahí y pues darle al jefe duro, al fin aquí no está. Es una deslealtad. Ay, como que en México esa palabra, la deslealtad, ¿verdad? Dile, Jesús es leal. Jamás te va a fallar. Y Dios va a castigar fuertemente cuando dejas de ser leal. ¿Ah? Cuando dejas de ser una persona derecha y finalmente traidor. ¿Ah? Por eso es como que acostumbramos muchos a hablar de las personas que no están, ¿o no? ¿Ah? Ahorita no está, ahorita me descoso, por lo menos doy mi punto de vista, y eso habla de una deslealtad, ¿verdad? Y finalmente traición. ¿Tú te imaginas Judas, que convivió con el Señor Jesucristo tanto tiempo en esa intimidad con Él, y
los traidores y los, ¿verdad?, rebeldes van ganando la confianza, ¿verdad? Va aumentando la confianza a través de la relación, ¿verdad? Y el traicionado, ¿verdad? Y el ofendido en esa conducta de rebeldía va depositando cada vez confianza. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Ah? Fue tal la confianza que gestó Judas para con Jesús, que inclusive Judas, de los 12, fue el que fue encargado, ¿verdad?, de llevar la administración financiera del ministerio de Cristo. O sea, fue gran confianza que le dio Dios. Y Dios ha depositado una gran confianza en ti. ¿Ah? Dios ha depositado una gran confianza en ti y en mí. Por eso nos eligió como hijos, ¿verdad? Y Dios confía, ¿verdad?, en nosotros. Y nos pone en una iglesia, ¿verdad?, confiando. Dile, Dios confió en ti. Dios confió su salvación en ti, ¿verdad? Dios confió su gracia en ti. Amén. Dios confió su nombre en ti. Y nos confió como le confió a Judas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pensarán, si es que era necesario, pastor, que Judas traicionara a Jesús, si no, pues no hubiera muerto en la cruz. Déjame decirte que no hay motivo, no hay una razón que justifique una traición. Jesús, Dios lo pudo haber hecho de otra forma. A final de cuentas, Jesús iba a cumplir ese propósito, ¿verdad? Déjame decirte que la Escritura dice que el diablo, el padre de la traición y la rebelión, entró al corazón de Judas. Y entonces encontramos un principio. La persona que es rebelde, la persona que se opone a la autoridad, la persona que empieza a mostrar deslealtad a la autoridad, es porque ya abrió su corazón al diablo. ¿Ah? Es decir, dejó que el diablo, ¿qué? Oye, pero si está cerca de Jesús. Es muy impactante ver, amados, cómo cambia la conducta de un rebelde. ¿Ah? Cómo cambia su forma de comportarse de una persona que ha sido ya, ¿verdad?, embestido por Satanás. ¿Verdad? Y el rebelde y el traicionero se camuflajea. Como dice la Escritura, dan apariencia de ¿qué? De que son buenas personas, ¿verdad? Que son los ofendidos, que son los agredidos, ¿verdad? Judas se camuflajeó entre sus otros 11 hermanos. La respuesta es sí, porque cuando Jesús, ¿verdad?, está en la cena y dice, pues, ¿quién es? O sea, ¿cómo te va a traicionar? ¿Verdad? Y muchos empezaron a preguntar, ¿seré acaso yo? ¿Verdad? Entonces, el traidor y el desleal, ¿verdad?, el rebelde, siempre se va a disfrazar. Entonces, esta es una conducta dura y difícil porque no se manifiestan a la primera, ¿verdad? Los ves dentro de la misma iglesia. Imagínate, hubo una anécdota que me comentó hace muchos años un pastor que decían, oye, imagínate que un día estemos en los últimos tiempos, y eso fue hace más de 20 años, 25 años, ese ejemplo, y me decía, imagínate que estemos reunidos todos en la iglesia, ¿verdad? Y entonces lleguen aquí unas personas armadas, casi no entran ya en estas épocas, ¿verdad? Armadas con metralleta, ¿verdad?, encapuchados, entran y gritan, ¿quién es el pastor? Entonces dice, pues yo no soy, pues ahí está adelante, ya pasan aquí, ¿verdad?, un pelotón con metralleta en mano, amedrantando para matarte. Dicen, ¿quién más está con las ideas de este hombre? Y era muy triste ver que muchos, ¿verdad?, la mayoría dijo, dile a tu hermano, es que yo amo más mi vida. Y entonces muchos empezaron a desistir, no, es que yo tengo familia, yo no. Dios me va a perdonar, yo me zafo. Y empezaron a dejar solo al pastor.
uno tras otro, hasta que se ve el pastor ahí con un chavillo que se acercó a él, no, yo estoy aquí, y dijo, ahora sí, los demás salgan. Se salieron, ¿verdad? Cerraron las puertas y los encapuchados se quitaron sus capuchas y eran los ángeles que venían a adorar y alabar a Dios. Ahora sí estamos los que verdaderamente amamos a Dios. Y ese día celebraron una gran fiesta. Y esto tiene que pasar en la iglesia. Tendrán que ser descubiertos los rebeldes y los traidores. Y las iglesias serán menguadas en estos tiempos. ¿Ah? Cada vez seremos menos, no más. Quisiéramos que fuéramos, tenemos ganas de que fuéramos más y decimos, ¿sabes qué? Vamos a crecer, Ustedes han tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios a otra persona y como dice la Escritura en Mateo 28, y hacer discípulos de Jesús a esas personas, porque son varios pasos. Una cosa es que te atrevas a compartir de Cristo, que es todo un proceso, estás buscando la oportunidad, a veces lleva años, compartir de Cristo, y otra cosa es que le dediques el tiempo para que esas personas que le compartiste de Cristo empiecen a ser enseñadas en el Evangelio. Y habla de muchas cosas, amado. ¿Sí o no? Entonces, todo este proceso del que estamos hablando, ¿verdad? Es complicado. ¿Sí lo han vivido algunos o no? ¿Sí o no? Difícil. Hay veces que decir, hijo, la hermana no tiene cómo venirse, voy a verla. Con tal de que no sea un tropezadero esto en lo que va empezando, ¿sí o no? Le estás discipulando y le estás, ¿sí o no? Ahora, imagínate, amado hermano, el proceso tan complicado que es, y que espero que muchos hayan vivido, porque nos lo manda Dios. Y no seas amador solamente de ti. Es un proceso que debemos gozar como cristianos. Bueno, este proceso que es tan grande, tan laborioso, sea palabra de Dios, que en los últimos tiempos, amado hermano, va gente que ya no va a ser así. El amor de muchos se va a enfriar. En pocas palabras, la gente ya no está dispuesta a dejar sus cosas por amar a otras personas. Que el motivo que te mueva a buscar a Dios en estos tiempos no sea tu propia edificación, sino la del otro. Oye, ¿qué me motive a venir aquí? Es que si yo puedo ser útil para que el amor de Cristo se cimiente en ti, pues así sea. Si yo tengo que salir más temprano o tengo que estar compartiendo la palabra de una u otra forma a las demás personas, que así sea. Porque el traidor no lo va a hacer. Porque el rebelde tampoco lo va a hacer. El rebelde no está de acuerdo. El rebelde jamás va a estar de acuerdo. Y vamos a ver ahorita cuáles son los motivos que disponen a través de la palabra de Dios la rebeldía. ¿Cuál fue el motivo por el cual Judas traicionó a Jesús? ¿Qué no vio Judas en Jesús? ¿A Dios? ¿Qué no vio Judas en Jesús una intención de amor hacia la gente? ¿No vio una causa genuina, Judas? Amado hermano, ¿no has visto una causa genuina en la iglesia de Cristo? Porque fíjate que una de las actitudes, hay varias, pero una de ellas, ¿verdad? Es la ganancia, ¿verdad? De recursos. Aquí Judas veía a Jesús y decía, oye, Jesús vale, pero pues, yo creo que ahorita yo me cobro antes. Dile a tu hermano, y lo vendió por 30 monedas de plata.
¿Cuánto valió Jesús? Fíjate que Judas cometió, fíjate que estas conductas de la traición y la rebeldía cumplen las tres características. Ahora que yo he estado en juicios, ¿verdad? Me he dado cuenta, digo, la experiencia, ¿verdad? Yo no soy abogado. Hay tres características de un delincuente y que sentencia la ley. Y en México también. Dile a tu hermano, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Las anoté, hermano, para que no se me pasara. La premeditación. ¿Qué hizo Judas? Deja que la premeditación no es de un día a otro. Dile a tu hermano, la gestación de una conducta rebelde y traicionera muchas veces lleva meses o años. O sea, un traidor o un rebelde lo va a estar gestando durante ¿cuánto tiempo? Y están buscando, ¿verdad? Premeditadamente, lo están procesando, ¿ah? Lo están analizando. ¿Cómo comienza? Con la observación. Empieza a ver cómo se empieza a alimentar toda esa situación en nuestros corazones, ¿va? Decir, ya no me cae. ¿Qué vería Judas en Jesús que no le cayó? Lo premeditó, ¿verdad? Fue alevoso, ¿verdad? O sea, lo hizo con maldad. Fue y habló antes, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí en Juan. Por tiempo ahí lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan. Lo premeditó, dice que fue y estuvieron hurgando y decir, ¿sabes qué? Yo puedo entregarte al Señor. Tan es así que Juan planeó. ¿Verdad? Están atentos. En el Evangelio de Juan dice que Judas lo planeó y los llevó a un sitio donde solamente conocía a Jesús y sus discípulos. ¿Quién llevó a los soldados a apresar a Jesús ahí? El que conocía los lugares secretos de Jesús. Fíjate qué tan cercano está el traidor. Lo maquinó y además fue ventajoso. Dijo, ¿sabes en qué momento? No nada más es el lugar. Te voy a decir cuál es la hora indicada. ¿Va? Y yo en el ministerio he visto muchas traiciones, amado. Yo he visto hombres y mujeres que llegan al ministerio, se acercan demasiado, porque acuérdate que el traidor y el rebelde está cerca. Y comen del mismo plato. Porque saben, ¿va? ¿Cuáles son las debilidades? Y el traidor conoce las debilidades. El traidor conoce las vulnerabilidades. O sea, no es de gratis. El traidor ya tuvo tiempo y el rebelde de observar. ¿En qué momento estaba endeble Jesús? En la noche. Cuando se pone a orar. En el campo, en ese lugar preciso. Como Satanás con astucia. Y rax. Hay gente que ha venido. ¿Cuál es el momento? No, pues ya conseguí mi esposa. Ya conseguí un nuevo trabajo. Ya conseguí la salud. Y empieza un proceso. Yo no veo a través de la luz de la palabra de Dios que nos enseñe la palabra cuál es el momento de salirte de la iglesia donde Dios te hizo estar, nacer, crecer y desarrollarte. O sea, yo veo cómo nace la iglesia en el libro de Hechos, en Antioquía, y veo el desarrollo de la iglesia, y puedes ver que al contrario, las iglesias crecían porque dentro de la misma iglesia que nació en Jerusalén, empezó a haber hombres que, dice segunda carta de Timoteo, ¿va? Dile que sean hombres fieles, hombres fieles. Hombres que no te van a traicionar. Hombres en los cuales pueda ser confiable la lealtad. Hombres que no sean rebeldes, que sean sujetos. ¿Sabes cómo llegaba Pablo y recorría las iglesias que había edificado? Iba recobrando, César, iba recolectando sus recursos.
sea, ven, dame para lo de Jerusalén. Los voy a llevar hacia allá. Todos. No hubo ningún rebelde que dijera, no, así no. Yo a comprar aquí rocas de Acántara y aquí lo voy a hacer. No, mi amado. No es como tú quieras. Dile a tu hermano, no es como tú quieras, como a ti te parezca. Es como dice la autoridad. Y la máxima autoridad es Dios. Eso nos dejó la Biblia. Porque, ¿ves las cartas que escribe Pablo a las iglesias? Siempre hay amonestación. Gálatas hoy debieron de haber sido ya maestros, o sea, otra vez. Y así a Corintio, a Filipos, a Éfeso, o sea, ¿por qué? Porque era muy importante que la lealtad y la sujeción fueran columnas vertebrales de la iglesia de Cristo. De hecho, sentencia, dice, van a haber hombres falsos entre ustedes. ¿Y sabes cuál era la característica de ese hombre falso? Deslealtad. Que van a enseñar la circuncisión, deslealtad a la doctrina de Cristo. Traicioneras a la doctrina de Cristo. Desobedientes, que es la rebeldía, a las instrucciones de Cristo, ¿o no? Y entonces vemos, a través del desarrollo de la iglesia, amado, la gran importancia que tiene en que nosotros como cristianos nos desarrollemos en esos dos principios. Son dos principios conductuales básicos. Tenemos que aprender a obedecer, a ser obediente a la autoridad. ¿Y cómo nos cuesta trabajo? Por la naturaleza caída de Satanás, ¿verdad? En el hombre, en Adán. ¿Y cuál es la otra? La lealtad. ¿Tú te imaginas cómo era Dios una persona que obtuvo lo que quiso y después dijo, vaya? Ah, ya obtuviste tu necesidad, ya la cubriste. Di ingrato. In es sin, grato, gratitud, es agradecimiento. Sin, o sea, no hay en ti. Y es una de las conductas de la generación en los últimos tiempos. Si lo ves, también aparece la ingratitud. ¿Sabes que el rebelde y el traicionero siempre tiene autojustificaciones para su conducta? Siempre tiene algo que decir. ¿Va? Judas, después de que vende a Jesús, consumó. El traidor siempre va a consumar su traición. ¿Qué poco le faltó a Judas, amado? Le faltó tantito así para la resurrección. Eso nos enseña algo. Los traidores no gozarán de la presencia de Dios. Y Judas vio milagros, vio a Lázaro, vio a la niña que levantó, vio a los ciegos ver, vio a los cojos caminar, vio el favor de Dios en Cristo. Le faltó muy poco. Dile a tu hermano que no te falte poco. Concluye. Y la iglesia, amado hermano, debe ir creciendo en esos dos principios esenciales en estos tiempos que vivimos tan críticos. Di que seas un hombre leal en el cual pueda depositar la confianza a Dios. Que no vaya a haber en ti un indicio de traición.
Yo te voy a decir algo, y concuerdo con otros pastores. Al traidor y al rebelde jamás, dile a tu hermano, jamás, otra vez, jamás le va a poder ir bien en la vida. Yo he visto cantidad de gentes, no, pues ya hasta pastores se volvieron a través de la traición, a través de la deslealtad. Dios no apoya eso, hermano. Ay, me voy a otro ministerio. Dios no apoya eso. Porque el corazón no es correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué motivó la traición de Judas? La avaricia, el dinero, las ganancias. ¿Sabes cuántos ministerios se han levantado por generar dinero? Uf. Ya, un modus vivendi. Ahora vamos a ver otra tradición, otro motivo de tradición y lo vamos a encontrar rápidamente. No lo voy a leer, está en primera carta Samuel. Bueno, vamos a ver rápidamente esta parte. Samuel 18, primera carta de Samuel, capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra de Dios así. David y Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera. Y les desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le faltaba más que el reino. Fíjate que otra situación de la traición y de la rebeldía en un corazón, mira tu hermano, es la envidia. Oye, ¿cómo me cae gordo? Me molesta. ¿Nunca te ha pasado eso? Dices, ¡ay! ¿No? No son los más observadores, los traidores. Creo que nadie te ve que traes un adorno nuevo más que el traidor. Dice, algo sí, ya sé. Porque te tienen bien checado. ¿Verdad? Judas tenía bien checado a Jesús. Checadito. La envidia, hermano. ¿Tú te imaginas a Dios en su trono? Porque imagínate qué hermoso Dios en su trono de poder. Y el querubín que danzaba al caminar armónicamente la alabanza del reino de Dios, volteó con envidia a ver a Dios. Ups. ¿No has oído hablar a los criticones? La mayoría de sus críticas son por envidia. Aquí hemos tenido muchas damiselas que han venido, y perdón que diga damiselas, porque son mujeres inconstantes, como dice la palabra de Dios, que andan buscando aprender, andan metidas en diferentes casas llenas de pecado y no terminan de aprender nada. Y son las primeras que muestran envidia sobre las demás. ¿No se han dado cuenta? Dices, oye, aquí no vienes a competir, dile hermano, aquí no vienes a competir. Aquí no vienes a defender. ¿Ah? Mucha gente híjole, de verdad, cuando tuvimos la oportunidad de tener un salón grande en ese hotel, ¿se acuerdan? No te tocó, Roque, pero pues qué bueno que te tocó en estos tiempos. Pues está muy bonito. Ya tenían hasta su nombre en varios lugares. Defendían su lugar. Aunque no vinieran así como fue un restaurante reservado. Y se enojaban. Amado hermano,
cuídate de que no tengas una puerta abierta para que Satanás entre en ti y geste la traición y la rebeldía ante la autoridad. En aquel entonces parecía DJ el asunto y cada rato le movían, ¿se acuerdan? Había una persona moviéndole como él quería, y dices, oye. Recién en pandemia, había una persona que había tomado la autoridad por sí solo para estar anunciando la palabra y no se callaba, ¿se acuerdan? Tuvieron que bloquear. Y puedes ver cantidad de actitudes, pero son actitudes del corazón, hermano. Estamos en tiempos peligrosos y hay tiempos peligrosos. Y esta conducta que hablamos de los últimos tiempos, no nada más está afuera. Desafortunadamente, muchas personas en la iglesia no la han querido cambiar. Y son traicioneros y rebeldes. Y están cerca, demasiado cerca. Imagínate que tú le digas a Dios, Señor, permíteme conocerte más. Dices, empieza por ser obediente. ¿Quieres conocer algo más de mí cuando no sabes lo primero? ¿No quieres? ¿Quieres obedecer a Dios cuando no puedes obedecer una simple instrucción terrenal? ¿A cuánto nos gusta obedecer a la primera? ¿Y sabes qué es lo peor? Que luego el rebelde se acostumbra a decir, es que yo sé lo que es la disciplina, he estado en muchas de ellas y ya sé. O sea, ya te acostumbraste. Ya te acostumbraste al embarazo. No terminas de entender. ¿Se acuerdan del profeta ese que iba ahí arribita del asno? ¿Arriba de quién? Dile, arriba del asno, hermano. ¿Sabes qué es un asno? Sí. Asno. Se llaman asno. O en las escuelas se les llama burro, ¿va? Burro. ¿Qué es un burro? Burro. Pues el burro tuvo que hablar. Ya sé si el rebelde. Tienen que pasarle cosas increíbles para exhibir el corazón de rebeldía y de traición. Hasta que el asno le contestó, pues no ves que está el ángel de Jehová ahí enfrente, ¿cómo quieres que siga avanzando? Como si el yo ahorita se levantara y hablara. ¿Que no entiendes? ¿Que no vas a ser bendecido? ¿Que vas a seguir de mal en peor? ¿Que aunque busques tu vida y tus deleites, no vas a alcanzar la plenitud de Dios? ¿Cómo terminan los traidores? ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Satanás? No les va bien. Tenemos que seguir depositando confianza. Por ejemplo, ahora vamos a ir a ver a migrantes y como le decía yo, es que migrantes en cada esquina te los encuentras. O sea, ves un grupito aquí, ves un grupito acá y hay tanta cantidad de personas que dices, ¿para dónde? Y entonces dices, busca personas fieles, dignos de confianza, que sepan enseñar bien el mensaje de salvación de Dios. No cualquiera. Que ha demostrado sujeción.
el que como un militar le diga, esto va a marchar hacia acá. ¿Se imaginan el día de la tribulación? No sé si sea como yo pienso y nos tenemos que reunir, ¿sabes qué? Vamos a aguantar 3 años y medio, hermanos. Y esté dentro de esa tribu el rebelde y el traidor. Es decir, la retaguardia, decir, no, la retaguardia para mí es adelante. El desayuno a las 8, no, es a las 11. ¿Se dan cuenta cómo Jesús preparó en 3 años a sus discípulos con instrucciones simples? Y yo ves desde la preparación de la cena, ve y vas a llegar a un lugar, vas a dar vuelta a la derecha, vas a ver un pollino, vas a hacer esto, aquí, allá. Instrucciones precisas, vayan de 2 en 2, hagan esto. Y instrucciones simples. Instrucciones. ¿Cómo le dijo el profeta al general? Ve, bájate de tu caballito y métete al Jordán y sumérgete 7 veces. Y ve la actitud del rebelde. Dile, ahora resulta. Yo quería que viniera, me reconociera, hiciera aquí algo maravilloso. No, bájate el caballo. ¿Qué no hay mejores ríos allá de donde soy yo? ¿Cuál era la condición del rebelde y traidor? Estaba lleno de lepra, estaba lleno de... ¿Qué te cuesta, hermano? ¿No te has dado cuenta de tu condición? ¿No te estás dando cuenta de tu... ¿No te has dado cuenta? ¿Sabes qué estaría bien ahora que hay tanta tecnología? Ponernos una cámara ahí en nuestro lugar íntimo, que nos esté filmando todo el tiempo. Que nos grabe las palabras, las actitudes, y después que estemos relajaditos en oración, déjame ver cómo me conduzco. Para desengañarnos, autodesencantarnos, para que esas autojustificaciones ya no vengan más a nuestra vida. Hermano, la iglesia es la casa de Dios. Dile a tu hermano, es la casa de Dios. Donde papá, donde tu padre te habla. Hay una canción que dice, háblame papá. Pues estás tan empecinado en tus rebeldías y en tus que no lo oyes. Dice, no, ahora sí el pastor ya me agarró. No. Como las personas nuevas que digan, es que alguien le chismeó al pastor y estuvo hablando nada más de mí. Mi amado, llevas años en la iglesia y sigues pensando igual. Es increíble, amado. Y sí poder ver que debemos pedirle a Dios que pasemos la prueba de la lealtad y la sujeción a la autoridad. Que pasemos. Segunda carta de Timoteo le dice, buscamos hombres fieles, diligentes, obedientes, sujetos. Yo cuando hablo de esto, amado, soy pastor. Ya les he platicado muchas de esas, pero cada rato con los de tránsito me pasa. Como algún policía que está de las empresas, así en la moto, y me dice, ¿usted dónde va? Para allá. Voy a traer una moto muy grandota, son motitos. Para allá. Oye, pero pues yo vengo a dar una conferencia con el director, el secretario. Para allá. Así ya sabes, cuando todos hablan, para allá. Y yo, dijo para allá. ¿Para dónde dijo? Qué difícil, ¿verdad? Dile a tu hermano, no menosprecies una instrucción, porque menosprecias a Dios. Simple, ¿eh?
Es para todos, digo, uno mismo. Dice la palabra de Dios, al que mucho se le confía, ¿qué te confió Dios? Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno, ¿verdad? Dios nos confió a mucha gente, amado. Vamos a ir a ver a los migrantes. Dios nos confió seguramente a mucha gente, Díaz. Dios nos confió, amado hermano, a no llevarle nada más una torta, un sándwich. Dios nos confió que a lo mejor se hace el vínculo de Dios para esa persona. Dios nos confió el reino. Dile a tu hermano, Dios te confió el reino. Dice la palabra de Dios que inmediatamente después de que muramos va a venir que un qué. Es decir, a ver, pásale. A ver, vamos a ver tu conducta y ¡pum! Va a haber muchos errores, pero por lo menos se vean destellos. Dile a tu hermano, de la fidelidad, de la sujeción al amor a Dios. Ya se acabaron los tiempos de amarnos más a nosotros mismos, amado. La iglesia está infestada de gente que se ama nada más a sí mismo. Cantidad. Te voy a decir que decía el apóstol. El Espíritu Santo a través del apóstol. ¡Ey! ¿Cuántos solteros hay aquí? Hagan su mano. Y los que ya terminaron su proceso de gestación de hijos, también. Para que no hagan muecas. ¿No? Dice la palabra de Dios. Miren, si están en esa condición, no te comprometas más. Ya no te embarques. Ey, voltéenme a ver. No te cases. No quieras tener hijos. ¿Para qué? Dices, usted ya lo tuvo, pastor. Pues sí. No, lo dice la Biblia hace 2000 años, Roque. Y dice, porque ¿saben qué? Los que están así pueden, dile, pueden mostrar todo hacia Dios. Pero los demás, dice el apóstol, los demás, dile, los demás, siempre van a decir, ¿de dónde recibes mejor beneficio? Yo te puedo decir, aquí está mi hijo, dices, sí lo amo, pero del Señor. ¿O no? Dice, pero bueno, ustedes decidan. Total, se casan, no hacen mal. Pero yo les quiero evitar, casados, evitar grandes broncas. Pero ¿y ustedes? Cuando dice sí es cierto. Amado, los tiempos son tiempos peligrosos. Yo no quiero ver, por ejemplo, la Biblia dice que hay de aquellas que en esos tiempos estén embarazadas o estén amamantando. Hay de aquellas. Oye, pues ¿qué no? ¿Hay de aquellas? Tú como que esas sales, pero como por propina, ¿va? Pero los demás, asimila el tiempo, amado. Asimílalo. Medita en la palabra. Extrae la esencia de Dios. Discierne, dile a tu hermano, discierne con mucha atención las verdades de Cristo. Amén. Entonces, amada iglesia, en esta última sacudida, no te vayas a soltar. Vienen sacudidas todavía mayores. Se han visto las sacudidas que han pasado por todo el mundo, ¿ah? Agárrate de la roca. Firme. ¿Cuáles son tu forma de sujeción? Di,
a la roca, sujeción a la autoridad y lealtad.